Voy a decirte algo que quizá no quieras escuchar. Después de los 60 años, casi todo aquello por lo que pasaste décadas preocupándote empieza a perder importancia. No ocurre de un día para otro. No te despiertas una mañana y de repente entiendes la vida. Sucede poco a poco. A medida que los años avanzan, empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a notar quién permanece cuando las circunstancias cambian. Empiezas a descubrir qué problemas eran realmente importantes y cuáles solo ocupaban espacio en tu mente. Y sobre todo, comienzas a comprender que la mayoría de las personas pasan gran parte de su vida persiguiendo cosas que nunca les darán la paz que imaginaban. Hoy tengo más de 70 años y si algo me enseñó la vida es que el tiempo tiene una forma muy curiosa de revelar la verdad. Cuando era más joven, creía que la felicidad estaba siempre un poco más adelante. Pensaba que llegaría cuando alcanzara cierta meta, cuando resolviera ciertos problemas, cuando tuviera más estabilidad, cuando lograra aquello que todavía me faltaba. Pero cada vez que alcanzaba algo, aparecía una nueva preocupación, un nuevo objetivo, una nueva carrera. Y durante mucho tiempo no me di cuenta de que estaba atrapada en un ciclo que nunca terminaba. Tal vez tú también lo has sentido, ese pensamiento silencioso que dice, cuando consiga esto, entonces podré estar tranquila. Pero los años pasan y un día descubres que la tranquilidad no estaba al final del camino, estaba en otra parte. He visto personas con mucho dinero vivir llenas de ansiedad. He visto personas admiradas sentirse profundamente solas. He visto personas que parecían tenerlo todo, terminar sus días con una sensación de vacío difícil de explicar. Y también he visto algo que me sorprendió. He visto personas sencillas, sin grandes lujos, sin fama, sin reconocimiento. Personas comunes que encontraron una paz que muchos nunca lograron alcanzar. Durante mucho tiempo me pregunté cuál era la diferencia. ¿Qué era lo que realmente sostenía una vida cuando la juventud ya había quedado atrás? ¿Qué era aquello que seguía teniendo valor cuando las apariencias dejaban de importar? Y después de observar durante décadas a familiares, amigos, vecinos y a mí misma, llegué a una conclusión muy simple. Después de cierta edad, solo unas pocas cosas siguen siendo verdaderamente esenciales. No son lujos, no son caprichos, no son símbolos de estatus, son fundamentos. Y cuando uno de esos fundamentos falta, la vida se vuelve mucho más difícil de lo que muchas personas imaginan. Antes de continuar, cuéntame desde qué país me estás escuchando. Siempre leo los comentarios y me gusta saber hasta dónde llegan estas conversaciones. Y si estas reflexiones te hacen pensar, deja un me gusta para que más personas puedan encontrarlas, porque hay verdades que nadie nos enseña cuando somos jóvenes, y cuanto antes las comprendamos, menos tiempo perderemos persiguiendo ilusiones. La primera de esas cosas es algo que muchos dan por sentado durante demasiado tiempo: la salud. La salud. Y cuando digo salud, no estoy hablando de parecer joven. No estoy hablando de tener la energía de los 30 años. No estoy hablando de correr más rápido, ni de levantar más peso. Esa etapa pasa para todos. Estoy hablando de algo mucho más valioso.
Estoy hablando de conservar la capacidad de vivir tu propia vida, de levantarte de la cama sin depender de alguien, de poder caminar hasta donde quieres ir, de subir unas escaleras sin sentir que tu cuerpo se convirtió en una carga. Durante gran parte de mi vida jamás pensé en eso. Simplemente me despertaba y hacía lo que tenía que hacer. Caminaba, trabajaba, cargaba cosas, viajaba y nunca me detenía a agradecer que mi cuerpo me permitía hacerlo. La mayoría de nosotros vivimos así. Creemos que la salud estará ahí para siempre. Creemos que mañana será igual que hoy, pero el tiempo siempre cobra y lo hace de manera silenciosa. Primero aparece una molestia, luego una limitación pequeña, después una actividad que antes parecía sencilla empieza a requerir esfuerzo y un día descubres que aquello que dabas por garantizado era uno de los mayores regalos que tenías. Recuerdo a una mujer llamada Teresa. La conocí hace muchos años. Era una persona admirable. Había trabajado toda su vida. Había ahorrado. Tenía una casa hermosa. No le faltaba nada material. Desde afuera, cualquiera habría dicho que era una persona afortunada, pero cuando la veía de cerca, la realidad era diferente. Sus problemas físicos se habían vuelto tan constantes que ya casi no disfrutaba las cosas que antes amaba. Salir a caminar era complicado, viajar era agotador. Incluso algunas reuniones familiares terminaban siendo difíciles para ella. Una tarde me dijo algo que jamás olvidé. Me dijo, pasé años preocupándome por cosas que hoy ya no importan. Ahora daría mucho por sentirme bien al despertar. Esa frase se quedó conmigo, porque era verdad. Con los años comprendí que la salud no garantiza la felicidad, pero su ausencia puede hacer que muchas cosas pierdan brillo. Puedes tener dinero, puedes tener comodidades, puedes tener una agenda llena de actividades, pero si cada día se convierte en una lucha constante contra tu propio cuerpo, todo se vuelve más pesado y eso duele más de lo que parece, porque nadie nos enseña a valorar aquello que todavía funciona. Solo aprendemos su importancia cuando empezamos a perderlo. Por eso, después de los 60, la salud deja de ser un detalle, se convierte en libertad. La libertad de decidir, la libertad de moverte, la libertad de disfrutar momentos simples que muchas personas pasan por alto. Un desayuno tranquilo, una caminata bajo el sol, una conversación sin dolor, una tarde con quienes amas. Son cosas pequeñas, pero cuando llegas a cierta edad, descubres que las cosas pequeñas son las que sostienen la vida. Y después de la salud, aparece algo que muchas personas entienden demasiado tarde, el dinero. Pero no de la forma en que la mayoría imagina. No hablo de riqueza, no hablo de lujo, no hablo de impresionar a otros, hablo de tranquilidad. Hay una enorme diferencia. Durante décadas vemos personas persiguiendo más y más ingresos, más propiedades, más reconocimiento, más acumulación. Y no importa cuánto consiguen, siempre sienten que todavía falta algo. Siempre hay otra meta, otro nivel, otro objetivo. Parece que la paz está justo detrás de la siguiente conquista, pero rara vez es así. He conocido personas con muy poco que dormían tranquilas cada noche,
Y también he conocido personas con muchísimo dinero que vivían atrapadas por el miedo a perder, miedo a equivocarse, miedo a que algo cambiara. Al final, ambas personas tenían recursos diferentes, pero la tranquilidad no dependía de la cantidad, dependía de la relación que tenían con lo que poseían. Después de los 60, el dinero cambia de significado. Cuando eres joven, representa oportunidades, representa expansión, representa crecimiento. Más adelante, representa seguridad, representa estabilidad, representa la capacidad de enfrentar los imprevistos sin entrar en pánico, porque los problemas nunca desaparecen completamente. La vida sigue sorprendiendo, incluso cuando creemos haberlo visto todo. Aparece una reparación inesperada, un gasto médico, una emergencia familiar, algo que nadie había planeado. Y en esos momentos, tener suficiente marca una diferencia enorme. No porque compre felicidad, sino porque reduce preocupaciones innecesarias. He observado durante años a personas mayores y descubrí algo interesante. Las más tranquilas no siempre eran las más ricas. Muchas veces eran las más preparadas, las que entendían cuánto necesitaban realmente, las que habían aprendido a distinguir entre comodidad y exceso, entre estabilidad y obsesión. Porque existe una trampa silenciosa, la de pasar toda la vida acumulando cosas para disfrutar después. Y cuando finalmente llega ese después, ya no queda la misma energía para disfrutarlas. Tal vez conoces a alguien así. Quizá incluso te has sentido así alguna vez. Personas que sacrificaron décadas enteras esperando un futuro perfecto. Y cuando ese futuro llegó, descubrieron que el tiempo también se había llevado muchas oportunidades. Por eso, después de cierta edad, el dinero suficiente vale mucho más que la riqueza infinita. La tranquilidad vale más que la apariencia. La seguridad vale más que el estatus. Y cuanto antes comprendemos eso, más ligera se vuelve la vida. Si hasta aquí alguna de estas palabras te representa, déjame un comentario. Me gusta saber qué reflexión conecta más contigo, porque muchas veces descubrimos que no somos los únicos que hemos sentido estas cosas, y eso también tiene valor. Pero hay algo que cambia todavía más profundamente la calidad de nuestros días, algo que ni la salud ni el dinero pueden reemplazar: las personas sinceras. Con el paso de los años, una verdad se vuelve imposible de ignorar. No todas las personas que te rodean están realmente contigo. Algunas están cerca mientras todo marcha bien. Otras aparecen cuando les conviene. Y algunas desaparecen exactamente cuando más las necesitas. Es una realidad incómoda, pero es real. Cuando era más joven, pensaba que tener muchas relaciones era importante. Creía que estar rodeada de gente significaba estar acompañada. Creía que una agenda llena era una señal de riqueza emocional. Pero la vida terminó enseñándome algo muy diferente. Puedes estar rodeado de personas y sentirte completamente solo. Y también puedes tener solo una o dos personas verdaderamente sinceras y sentirte profundamente acompañado. La diferencia es enorme. Recuerdo una etapa difícil de mi vida. Había muchas personas alrededor, conversaciones, invitaciones, encuentros. Todo parecía normal,
pero cuando atravesé una situación complicada, ocurrió algo inesperado. Muchos desaparecieron, las llamadas dejaron de llegar, los mensajes se volvieron escasos, las promesas quedaron en silencio. Y entonces entendí algo que jamás olvidé. La presencia no siempre significa lealtad. Hay personas que ocupan espacio y hay personas que sostienen el alma. No es lo mismo. Después de los 60, empiezas a valorar cosas diferentes. Ya no buscas impresionar, ya no buscas encajar, ya no buscas llenar cada momento de actividad. Empiezas a buscar autenticidad. Buscas personas con las que puedas guardar silencio sin sentir incomodidad. Personas que te llamen porque les importas. Personas que permanezcan incluso cuando la vida se vuelve complicada. Y eso se vuelve más valioso con cada año que pasa. Porque la soledad no siempre aparece cuando estás solo. A veces aparece cuando estás rodeado de personas que realmente no te conocen. Y esa es una de las formas más dolorosas de soledad que existen. Y cuando llegas a comprender eso, empiezas a mirar la vida de otra manera. Ya no preguntas cuántas personas tienes alrededor. Empiezas a preguntarte quién estaría ahí si realmente lo necesitaras. Porque al final, los años tienen una capacidad extraordinaria para revelar la verdad. Las máscaras caen, las apariencias se desgastan y lo único que permanece es lo auténtico. Por eso, si todavía tienes una o dos personas sinceras en tu vida, cuídalas, porque son mucho más raras de lo que parecen. Y después de observar todo esto durante tantos años, descubrí algo todavía más importante, algo que muchas personas buscan durante toda la vida sin darse cuenta, la paz interior. No hablo de momentos pasajeros de tranquilidad, no hablo de distracciones, no hablo de unas vacaciones, de un fin de semana libre o de unas horas sin preocupaciones. Hablo de algo mucho más profundo. Hablo de la capacidad de estar en paz contigo mismo. Y créeme, eso se vuelve cada vez más valioso con el paso del tiempo, porque la edad tiene una forma curiosa de obligarnos a mirar hacia atrás. Y cuando miramos hacia atrás, encontramos muchas cosas, errores, decisiones equivocadas, oportunidades perdidas, palabras que nunca dijimos, personas que dejamos ir, momentos que desearíamos repetir. Durante años cargué algunas de esas cosas. Pensaba en situaciones ocurridas décadas atrás. Me preguntaba qué habría pasado si hubiera elegido otro camino, si hubiera tomado una decisión diferente, si hubiera dicho sí en lugar de no, o no en lugar de sí. Pero un día comprendí algo que cambió mi manera de vivir. El pasado no cambia porque lo visites 1000 veces. No cambia porque lo analices cada noche. No cambia porque sigas castigándote por él. Y sin embargo, millones de personas siguen cargando pesos que pertenecen a otra etapa de su vida. Pesos que ya no pueden resolver. Pesos que ya no pueden corregir. Pesos que solo consumen energía. Tal vez tú también llevas alguno. Tal vez existe una herida antigua que todavía ocupa espacio en tu mente. Tal vez hay una decepción que nunca terminaste de aceptar, o una injusticia que sigues recordando. Y eso duele más de lo que parece. Porque mientras seguimos aferrados a aquello que no podemos cambiar, dejamos de vivir plenamente aquello que todavía tenemos. La paz interior comienza cuando aceptamos una verdad incómoda. La vida nunca será exactamente como queríamos,
Nunca. Siempre habrá algo incompleto. Siempre habrá pérdidas. Siempre habrá errores. Siempre habrá momentos difíciles. Pero la serenidad aparece cuando dejamos de luchar contra esa realidad. He conocido personas que llegaron a edades avanzadas llenas de resentimiento. Seguían discutiendo mentalmente con situaciones ocurridas 20 o 30 años antes. Y también conocí personas que habían sufrido muchísimo, personas que perdieron oportunidades, relaciones, sueños, y aún así transmitían una calma extraordinaria. La diferencia no estaba en lo que les había ocurrido, la diferencia estaba en lo que decidieron hacer con aquello que les ocurrió. Porque llega un momento en que soltar no significa rendirse, significa liberarse. Significa dejar de cargar una maleta que ya no tiene sentido transportar. Y cuando haces eso, algo cambia. Los días se sienten más ligeros, las preocupaciones pierden fuerza, la mente se vuelve más silenciosa y empiezas a descubrir algo que muchos pasan décadas buscando. Que la paz no llega cuando controlas todo. La paz llega cuando dejas de intentar controlar aquello que nunca estuvo bajo tu control. Y cuando esa tranquilidad aparece, incluso las cosas más simples recuperan su valor. Una conversación, una taza de café caliente, la lluvia detrás de una ventana, la voz de alguien que quieres, un atardecer cualquiera. De pronto, todo parece diferente, no porque el mundo haya cambiado, sino porque cambiaste tú. Y quizás esa sea una de las lecciones más difíciles de aprender. La felicidad rara vez llega cuando conseguimos más. Muchas veces llega cuando dejamos de exigirle tanto a la vida, cuando dejamos de perseguir constantemente la próxima cosa, cuando aprendemos a apreciar la que ya está frente a nosotros, porque al final los años terminan enseñándonos algo que nadie nos explicó cuando éramos jóvenes. Las cosas más importantes casi nunca son las más llamativas, son las más silenciosas, las que pasan desapercibidas, las que parecen pequeñas hasta que un día faltan. Y es entonces cuando comprendemos su verdadero valor.